Le solicito en este momento a la diputada Gloria Fernanda Miranda pueda asumir la presidencia de esta mesa directiva. Sí, por favor. Se le concede el uso de la voz al orador en tribuna por un tiempo no mayor a 7 minutos para que haga su cuestionamiento, diputado, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta, con su permiso. Adelante, Buenas tardes, diputadas y diputados. Por supuesto que en toda situación de crisis, precisamente va a haber resistencias, van a colapsar las posiciones y no va a haber entendimiento porque se generan los revanchismos, se deterioran las instituciones y se vulnera el poder público. Por supuesto que ante el mandato popular, que más de 32 millones de ciudadanas y ciudadanos libres en nuestro país en el año 2018 en el proceso electoral mandataron que se impulsara la cuarta transformación de la vida pública de este país. Pero no todos han asumido o hemos asumido ese llamado, ese mandato popular. De tal forma que, como está sucediendo con nuestros recursos naturales, preferimos que colapse este planeta, preferimos que se destruyan las instituciones, que se vulnere el régimen gubernamental, que tener la capacidad de ponernos de acuerdo. Yo sí les exhorto a que asumamos la responsabilidad histórica. Yo ya advertí que estamos ante el riesgo de un deterioro gubernamental grave, donde estamos perdiendo el control institucional. Pero es más importante el revanchismo, es más importante el lucimiento, son más importantes los egos que la responsabilidad pública, la responsabilidad histórica. Por ejemplo, y sí pido su opinión, secretaria, bienvenida a su casa, al Poder Legislativo, a todo su equipo, están en casa. ¿Qué opina respecto de lo que está pasando con el sistema estatal anticorrupción? Yo no veo bien las cosas respecto del sistema estatal anticorrupción. Está preocupantemente en una crisis, está en una parálisis. Y esto le aplica a la función pública como a la privada. Le aplica a públicos y a privados. Yo sí exhorto a la función pública, que está a su cargo, secretaria, para que sí aclare este asunto de los paquetes escolares, por el bien del pueblo, por el bien de la función pública que usted desempeña. Me ha tocado hacer algunos recorridos en todo el estado y me encuentro, por ejemplo, señalamientos de preocupación, posiblemente porque no tienen el acceso a la información o simplemente tienen esas preocupaciones y nos manifiestan, por ejemplo, que en Secampo
en la entrega de paquetes de puercos. El paquete o el programa consiste en que se entregan 4 hembras y un macho, y en algunos casos han dejado las hembras sin macho. Y entonces, pues el pie de cría, pues no va a funcionar. Van a hacer carnitas a las puercas y no va a funcionar el programa, va a quedar limitado, o tendrán que hacer un trueque o una adquisición, o la maquila, como luego lo hacen en las comunidades las personas. También sucede lo mismo con los paquetes de pollos, en donde les tenían que entregar 2 bultos de alimento y solamente les entregan 1, que porque no hay en existencia. También el caso en Valparaíso de un funcionario público que tuvo que pedirles cooperacha a los asistentes a una capacitación porque no tenía suficiente recurso para el combustible. Le tuvieron que cooperar y se habla de un ahorro de 75 millones de pesos por el tema de austeridad y disciplina financiera, que por acciones precisamente de vigilancia en el gasto se han generado. Yo creo que esa parte felicitarla, reconocerla, pero sí hacerle el exhorto a las dependencias para que se apeguen a las reglas de operación, porque luego también se empieza a cuestionar la deshonestidad, la opacidad, y se empieza a tener preocupación sobre actos de corrupción. Yo creo que debemos de fortalecer la política anticorrupción. Ha sido usted muy explícita. Soy aliado, me declaro aliado de la prevención, y lo que tengamos que legislar, háganoslo saber, secretaria, porque es importante. Yo sigo sosteniendo que por las resistencias, recordemos que venimos de un régimen que a muchos les hace comezón cuando hablo de neoliberalismo, pero aunque lo nieguen, tuvimos esa práctica y no la podemos sacudir aún cuando hay una posición antineoliberal, no nos lo podemos sacudir, porque el Poder Judicial, por ejemplo, tiene muchas resistencias y no ha permitido la transformación institucional del Poder Judicial. Y se han caído muchos intentos para fortalecer la soberanía y nuestra independencia nacional, para recuperar lo que se perdió o lo que se entregó descarada y cínicamente al extranjero que no tiene llenadera y que ha venido saqueando permanentemente a nuestro país, a nuestro estado. La minería, el extractivismo, ¿cuánto no nos ha dañado a las y los zacatecanos si decimos pueblo minero y Zacatecas sin dinero? Nuestra realidad, nuestra dependencia de la federación. Y entonces, sí, creo que tenemos que luchar contra esas resistencias para transformar la vida pública de este país. Y el instrumento pues está aquí, la legislación en apego a los derechos y también a los anhelos del pueblo de Zacatecas, que piden, aclaman que transformemos la vida pública, que transformemos el servicio público, que luchemos para conservar el control de las instituciones. ¿A qué me refiero cuando hablo del deterioro gubernamental? Estamos perdiendo presidencia por presidencia. Las van cooptando otro poder no institucional. Y estamos ante el riesgo, y le pido su opinión, que recomendaría respecto de esa recuperación del territorio público perdido, y también qué hacemos con el riesgo de ir a un narcoproceso electoral ahora en el 2024, que arranca el 20 de noviembre en nuestro estado. Es decir, ¿qué tenemos que prevenir para que esto no suceda y vayamos a un proceso electoral confiable? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz a la señora secretaria para que en un tiempo no mayor a 5 minutos atienda el cuestionamiento. Muchísimas gracias. Con su venia, diputada presidenta. Diputado Figueroa, justo con la importante apreciación del sistema estatal anticorrupción, el cual es un sistema altamente novedoso, no solamente en lo local,
sino desde esferas nacionales, en donde en Zacatecas está integrado por 7 instancias, que es el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, la propia Auditoría Superior del Estado, el Instituto Zacatecano de Transparencia, la Secretaría de la Función Pública y el Comité de Participación Ciudadana. ¿Por qué señalo esto? Porque en efecto es un sistema estatal anticorrupción novedoso, que todavía está en un andamiaje básico y que es importante avanzar hacia otras etapas de consolidación más significativas con respecto a rigurosidades en materia normativa. Yo respetuosamente pongo a consideración todos los equipos de trabajo para, si ustedes así lo deciden, se realicen mesas de trabajo, foros ciudadanos. También desde la ciudadanía es muy importante recopilar todas las propuestas que pudieran emanar en novedosas reformas legislativas en esta materia. Respecto a los señalamientos de paquetes escolares, de padrones y todo ello, avanzamos en mejoramiento de mecanismos de rendición de cuentas. Si bien todas las licitaciones se publican a nivel de manera prioritaria en la función pública, señalarle que los aumentos en materia del incremento de licitaciones han incrementado significativamente. Hoy contamos con un 81% de licitaciones, cuando en otra administración se tenía el 40% solamente en licitaciones. Por eso señalo que desde la Secretaría de la Función Pública estamos ampliando todo tipo de mecanismos para siempre abatir la corrupción. Avanzaremos, mejoramos en el tema de mecanismos de rendición de cuentas con respecto a lo que usted comenta y amplía, y con el tema del proceso electoral, señalarles que si hay una denuncia ciudadana, anónima o no anónima, o que derive de una supervisión del recurso humano desde la Secretaría de la Función Pública hacia un mal actuar contra algún servidor público, siempre trabajaremos en apego a normatividad. No solamente compete a la Secretaría de la Función Pública, sino a otras instancias, pero insisto, hemos avanzado y lo seguiremos haciendo en combate a la corrupción sin tregua, trátese de quien se trate. ¿Sería cuánto? Gracias, secretaria. Se le concede el uso de la voz al orador en tribuna para que en un tiempo no mayor a 5 minutos concluya. Muchas gracias, agradezco sus respuestas, secretaria. Y bueno, son visibles las resistencias. No hay problema de interpretar el actuar político, no hay problema. No es nada que nos asuste el tema de la política. El asunto es que a veces no llegamos ni a ese nivel del hacer política, del quehacer político. Y solamente utilizamos los espacios para el revanchismo, cuando este Poder Legislativo está obligado a desahogar una agenda mínima. Pues luego ni una agenda mínima. Luego lo complicado que es trabajar con un esquema gubernamental heredado que colapsó, que paralizó la función pública, que puso en crisis el ejercicio del propio recurso público. Y hoy yo escucho a quienes fueron funcionarios en aquella administración a venir a señalar todo lo que no hicieron. Bueno, si son tan expertos hoy en venir a señalar un sinfín de cosas, ¿por qué no lo hicieron? No hubieran perdido el gobierno, no hubieran hartado al pueblo de Zacatecas. ¿Por qué no lo hicieron? Ahí está. Por eso yo creo que el pueblo de Zacatecas hoy aspira, y sigo reiterando ese anhelo, a que este Poder Legislativo esté a la altura del momento histórico. Zacatecas no puede seguir siendo vulnerado por la opacidad de la responsabilidad pública, en el ejercicio de la función pública. Y le toca hacerse la autocrítica a este Poder Legislativo, le toca hacer una evaluación
al primer tercio del sexenio de esta administración, y creo que muchos de los indicadores que usted aporte como secretario de Función Pública serán muy útiles para darle brújula a la transformación institucional de Zacatecas. Yo sigo esperando quién asume la recomendación de que nos surge una nueva ley orgánica de la administración pública. Nos surge. Creo que este modelo nos va a seguir llevando a esa situación de caer en crisis, y le vamos a seguir debiendo a Zacatecas la transformación de la vida pública. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Queda registrada su participación y se le concede ahora el uso de